Hola, hola amigos, estamos en un nuevo video del Mitómano. Hoy vamos a analizar por qué mi carta favorita en PBX está única. Está tan rota, está pasada a 3 pueblos. Puse aquí el jeroglífico porque fue la última carta que se fue a una copia en el formato de Racial Edición. Vamos a comenzar por Espada Sagrada, como corresponde. La única carta que está única actualmente es el Totem de Engwire, carta que está baneada en Racial Libre. Una carta clásica que siempre fue motor de robo en el mazo Giza, en mazo full. Eh, una carta bien versátil que se puede usar en guerra de talismanes, que puedes medir cuánto quieres robar. Una carta que siempre se consideró muy fuerte, pero que actualmente no está llevando el meta más allá. No ha tenido el impacto que se esperaba. En Goblin no es la primera opción, ya que tiene formas más consistentes de armar su combo, ya sea con la Goblin Stone o el mismo Goblin. Tampoco en Dragón, que tiene un mazo ya consistente, bien armado, con la Dragona, que tiene una forma combo donde un Totem en Wire puede no necesariamente dar ninguna ventaja adicional. Y tenemos cartas, por ejemplo, como Dinas Emrys, que se supone que vienen a darle mucho poder a los Totem, y le da mucho poder a Totem en Wire. Te da un robo de 2 cada turno gratuito si ambos están en juego. Aparte del robo adicional de cuando es jugado el rotote, dependiendo del orden que se jueguen estos dos totes. Y se ha vuelto el Dinas una carta fundamental en el mazo Goblin. Y también en otro mazo, donde sí el Totem en Wire ha tenido un poquito más de impacto, que es en el Caballero Totem. Un mazo que se juega más combo, a veces con Sir Gabriel, y que busca controlar la mesa. Hemos visto algunas versiones que sí están funcionando, pero no se ha llegado a un mazo consistente para todos. Va a depender mucho de las manos del jugador. Entonces el Totem de Wire debería seguir siendo único. Yo digo que quizás no. No ha tenido un impacto tan espectacular y las razas de espada aún no están totalmente meta más allá del dragón. Hay que ver qué tal se maneja el Goblin ahora con la última banlist. Entonces Totem de Wire podría ir por más copias. Quizá durante el próximo año la veamos por 2. Pasamos a Helénica. Vamos a revisar al mítico César Augusto con su ilustración de PBX del aniversario de Hijo de Dana. Una carta con una habilidad bien específica, bien interesante, muy potente. Es un coste 4 fuerza 2 que anula cualquier carta que no sea talismán. Lo poderoso de la carta es que anula oros. Una carta que anula oro es casi inaudita en el juego. En su momento, no sé, en primera era, Valkyria anuló oros y el dragón dorado cuando recién salió. Pero una carta que consistentemente anula todos los turnos y que puede estar originalmente por 3 es muy poderosa. Actualmente está única. Yo creo que no debe salir de única porque es una carta descomunalmente fuerte y lo que lo hace más rota es que puede ser jugada con una carta como Hitmon el Adivino. Hitmon el Adivino permite jugar a César Augusto turno 2 y si tú partes ya le anulas el segundo oro que juega a tu oponente. Entonces te da una ventaja absurda, prácticamente ya ganas la partida. Y le sumamos a eso otra carta rotísima que es la Antorcha Olímpica, que también la vamos a analizar más adelante. Todos sabemos el poder que tiene la Antorcha Olímpica. Tuve que avanzar hasta Código Samurai para encontrar otro anulador de oros, que viene siendo la Proyección de Sombra, un talismán chayita que cuesta 4 y anula una carta. O sea, puede anular oros también. Anula de todo por 4 y se juega del cementerio. Y también se puede jugar del destierro, es una triple anulación. Pero claro, dejar 4 oros atrás en el formato que sea es sospechoso, te hizo no ganar tu turno. Y no hay formas claras de jugar una carta así consistentemente. Una carta que no es poderosa en su formato. Y viene siendo más una carta anecdótica. César Augusto es consistente, se mantiene en juego y tiene formas versátiles de jugarse. Y tengo que avanzar hasta la penúltima edición de Segunda Era, donde encontramos al Ejército Faraónico, una carta de crónicas pero así profundo, donde encontramos un aliado que hace exactamente lo mismo que César Augusto, pero aparte anula también talismanes. Eso sí, cuesta uno menos y se juega al cementerio, pero estamos viendo una edición donde los aliados tienen 20 y las cartas que cuestan 0 le saltan el turno al oponente. O sea, para encontrar una habilidad del nivel de César Augusto llegamos hasta lo más ridículo del juego. La siguiente carta es Helios. Helios es un bonificador espectacular, que da 2 de fuerza por coste 5, pero eso es bien equilibrado dentro del primer bloque. Lo que lo hace realmente fuerte es su protección a talismanes. Pero por sí misma no es una carta rota.
Lo que sí lo hace rotísimo es que puede entrar en juego con Afrodita. Entonces, él está único porque es más consistente que entre en juego con Afrodita si es que está por más copias. Es como la más clara de las formas de por qué está única. También porque existe panteón y ofrenda a los dioses. Entonces los olímpicos se bonifican demasiado. Claro, si meto 2 helios y un panteón, o 2 panteón y 2 helios es ridículo, o sea, bonificaciones descomunales. Pero más que todo es porque la consistencia que daría tener más. Más allá del poder de la carta en sí misma. Otra carta es la Leucrota, otra carta fuerte, pero que tampoco por sí sola es descomunal. Hay mazos a los que rompe les destruye la estrategia por completo, si es bien jugada. Coste 5, fuerza 4, que destruye todo de fuerza 3 o menos. Pero es más su raza la que la hace interesante. Primero Rea, igual que en las dos cartas anteriores. Tanto el César Augusto como el Helios eran más fuertes gracias a las cartas que lo apoyan, en este caso Rea, que puede seguir trayéndolo con los combos de, por ejemplo, el homúnculo, y puede ciclar la carta. Entonces el tener más Leucrota es mucho más consistente que ir haciendo el removal masivo. La Ilíada, que protege a tus cartas, puedes botar una, tirarle Leucrota y protege a tus aliados de menor fuerza. Entonces hace más consistente el barrido de mesa. Y Cantóbile, que viene a ayudar a que sean como más copias de la misma Leucrota. Esto se da en bastantes cartas, que es como que si existe tal carta en una cantidad de copias, la otra debe estar en menos. Y así se van como moviendo, como para que los mazos no sean tan consistentes. En general Leucrota no es tan poderosa, no me extrañaría que si Titán no remonta con la doble Ilíada, quizás una segunda Leucrota aparezca durante el próximo año, o si el bloque sube otro peldañito de nivel. Una carta descomunalmente fuerte es la Antorcha Olímpica. Esta supera a todas las anteriores que hemos visto por bastantes niveles. Por eso el héroe, cuando tuvo 2 antorchas, se volvió tan roto que salió el único ban de emergencia actualmente de PBX, que duró como 2 semanas quizás el héroe con esas 2 antorchas. Es que es en forma de poderoso y hay muy pocas formas de contrarrestarlo. Podemos analizarlo con una carta de segundo bloque, que es una revisión de una carta de primera era que es más fuerte, pero estoy analizando todo lo que es segunda era para compararlo más o menos como evolucionó el juego en un juego más estructurado. No voy a ver un juego menos estructurado como el de primera era. Actualmente está prácticamente igual, casi mejor, pero en su origen no lo era. ¿Qué tenía Go? También sacaba un oro por un oro, pero era única, solo se podía jugar de la mano y solo se podía activar en reserva. Claro, no pedía aliados, pero la potencia que tiene usar la carta por sí misma sin tenerla en reserva, o sea, ya gastada, ya utilizado el recurso y sin ninguna otra condición. Entonces ya este concepto de solo puede ser jugado desde tu mano es también una restricción poderosa. También vamos a ver 2 cartas de Código Samurai. Una es Monto Kugawa, que también necesita controlar a tus héroes. La destruye si destruye una carta. Es la misma habilidad de la Antorcha Olímpica, pero no destruye 2. Mostrándonos un oro de Código Samurai, que es parte de Pólvora e incluso Crónicas, y es más débil que la Antorcha. Y un oro que sí destruye oros, pero que pide que sea desterrada de la mano y pagar 4 oros para destruir un oro. O sea, no solo te gasta un oro más que la Antorcha, o sea, no solo te remueves un oro que no estás usando como la Antorcha te ayuda a pagar una carta, el Pescoy no te ayuda a pagar la carta, sino que aparte pagas 4 oros, es un removal caro de oro. Entonces estas 2 cartas combinadas no le llegan al poder de la Antorcha Olímpica. ¿Y qué es lo que lo hace más consistente aquí? El aceite de oliva. El Go solo puede ser jugado de la mano, el aceite de oliva trae la Antorcha. Entonces si la Antorcha estuviera por más copias, no solo sería más fácil que te salga, sino que te traiga una segunda o la primera asegurarla con un aceite de oliva. Y otra carta que se ve restringida por sí misma. Y pillé una carta que es del nivel de la Antorcha, quizá incluso más fuerte, que es el cesto de Moisés. O sea, no es más fuerte que la Antorcha. Es una carta que se puede jugar del destierro. Y si está en tu reserva, la puedes remover. O sea, no la puedes ciclar de ninguna manera. Y pagar un oro para destruir un oro. O sea, requiere que esté ella en reserva más un oro. Son 2 oros para 1. O sea, es una carta que requiere más recursos que la Antorcha y que no se utiliza por sí misma para poder sacar un oro. O sea, la Antorcha Olímpica es el oro rompeoros más poderoso de toda segunda era. O sea, podéis jugar Crónicas y meter a la Antorcha Olímpica y va a ser más fuerte que cualquier oro que tú encuentres en las demás ediciones. En Nueva Era tampoco hay ningún oro que se le acerque.
puesto que el romper oro es bien controlado, hubo ciertas ediciones donde habían algunos talismanes medio rotos para romper oro, pero en general salir una habilidad de oro de ese nivel, yo no encontré ninguno. Así que la antorcha olímpica, top cartas más rotas de todo el juego. Vamos a ver también el aceite de oliva, que creo que se combinaba con la antorcha olímpica. En realidad el aceite por sí mismo no es una carta tremendamente fuerte. O sea, se rompe para traer un oro, es como un oro que se mimetiza, se convierte. Lo fuerte que son su oro en helénica. La antorcha que ya vimos lo poderosísima que es. La Ilíada, que le da la ventaja al titán, que puede hacer que el titán no haga nada, a que el titán gane. O la caja de Pandora, por ejemplo, que es un tremendo anulación en oro, una carta bastante fuerte también. Aparte de los oros de, por ejemplo, el olímpico, como en la ofrenda y la corona. Entonces el aceite tiene muchas buenas búsquedas y eso es lo que lo hace poderoso. Y lo poderoso que son esos oros, que están la mayoría a algún nivel de limitante, hace que el aceite no pueda liberarse por más, porque si no haría demasiada consistencia. Vamos con Hijos de Endana. Vamos a ver al Karmix, un oro de control que está limitado a único, principalmente porque es un control fuerte contra espada y ra. Igual otra le pega Helénica, igual le pega algunas cartitas nuevas del mismo Hijo de Endana. Entonces es un control muy eficiente. Yo encuentro que una carta bien hecha y que única es excelente, porque tampoco es la idea que sea tan consistente ese nivel de control. Yo creo que esta carta se va a quedar única por siempre y nunca se va a banear porque es muy interesante, muy buena carta. No tiene mayor análisis. La siguiente es el Ulster, un tótem coste 2 que bonifica 2. El Ulster está único, estuvo mucho tiempo por 2. También en comunidades usaba errante porque su bonificación es muy fuerte por el coste. ¿Qué fue lo que lo limitó? El druida. El druida al ser demasiado fuerte y consistente, que además tenga un bonificador de coste 2 por 2, lo hacía mucho más fuerte. Y aparte de que podía ser un bonificador de 2 para todos, por 1, por el Ogam. El Ogam le da más poder a Ulcer y lo convierte en un totem coste 1 que da 2 de fuerza a tus aliados. O sea, es ridículo. De hecho, estuve buscando en todas las ediciones y el primer totem que pillé, que era mejor que Ulster, bueno, al menos números, es un totem cortesano de katana. Que es este, que le da 3 a la fuerza a los tenebros y lo hace indestructible. Ya es más fuerte, pero no tiene un oro que genere 2 patates. Tendría que rebuscar ahí si había en esta edición, pero me parece que no. Y los Tenebris son unos aliados que no se plagan tampoco, así que Ulster, por ejemplo, con el Defensor Agro es más potente por sí mismo que el Santuario de Ice. Ahora vamos a ver el Morir de Pie. Es una carta que se ve mayormente limitada no por su poder individual, que sí, es fuerte, buena anulación, pero que no se puede reutilizar y pide una condición igual un poquito complicada dependiendo de la raza para utilizarse, que es el controlar 2 aliados. Aparte de eso se destierra, si te la anula no hace nada y aparte se va al destierro. ¿Qué es lo que lo hace fuerte? Una carta como Gaitas. Una carta tremendamente fuerte como Gaita hace que en realidad Morir de Pie no te cuesta recursos dentro del turno. No tienes que dejar el oro atrás, la Gaita vuelve sola. O por ejemplo también lo consistente que fue el druida. El druida teniendo una anulación adicional o 2 anulaciones adicionales, el druida se vuelve demasiado consistente. No hay cómo detenerlo. Entonces Morir de Pie se ve no por su poder individual, sino por las cartas que rodean a su edición. Ya que vimos la gaita, vamos a pasar a la gaita, otra de las cartas descomunalmente fuertes de PB. Es un oro que se agrupa en la fase final, ni siquiera dice que es la tuya, o sea, por regla al menos podrías agruparlo en ambas fases finales. Quizá en PB y en PBX no se le ve el poder real de la gaita, en el Racial Edición especialmente, en el libre sí se nota más porque hay más respuestas, más anulaciones, y en el full ni decirlo. Una carta que cuando está por 2 o por 3 cambia totalmente la estrategia del juego, porque tú vas a tratar de traer la gaita antes que tu oponente para tener tanto propuesta como vuelta. Tanto sí que la primera edición, después de lo que hoy día llamamos PBX, que fue Guerrero Jaguar y luego su extensión Vendaval, sacaron un oro para nerfearla, que son las minas imperiales, un oro que si está en reserva no deja que las oros se agrupen fuera de la fase de agrupación. O sea, una carta que fue hecha especialmente para que la gaita perdiera parte de su descomunal poder. Tanto sí que después sacaron la gaita SP, ya que la gaita era tan fundamental en los mazos, había que seguir teniendo ese recurso, pero tratando de nerfearlo, haciendo la única. Eso sí, te da la posibilidad de agrupar cualquier oro, y también se usaba en ambas fases finales.
Una carta que viene a mostrar lo fuerte que era la gaita por 3, ya que esta SP, por decirlo, es única. Tanto así que en Nueva Era también sacaron una SP, que aparte de que también es errante, solo puedes tener una en juego, tiene una búsqueda ahí media rebuscada. También se puede agrupar solo si es que hiciste daño ese turno. O sea, ya te pide una condición. No es algo que se agrupe, o sea, no puedes mantener el control turno 1-2, sino que tienes que proponer. Y si no logras pasar, no logras hacer daño, activar tu habilidad, no se va a agrupar. Entonces, también es una carta de mucho menor poder que la gaita normal. Al final de segunda era en Crónicas, tenemos una carta que también se agrupa, que también está por 3, y aparte es indestructible, pero solo en tu fase final, y te remueve 3 de la parte superior. Sería como que la gaita desterrara 3 de la parte superior. O sea, sería mucho más doloroso. O sea, te desterráis con druida y te desterráis una Mergin o el druida maldito, o incluso los druidas de man, te duele desterrártelo. Entonces, para agrupar cada turno que quieras agruparla, destierras 3, lo vas a hacer un par de veces y después ya no vas a querer agruparlo. Y el otro es Valnot, que tiene una ventaja también, que es oro inicial. También solo se agrupa en tu fase final, pero requiere votar 8. O sea, requiere una estrategia de que se use mucho cementerio y tampoco la puedes spamear por turno. O sea, si el mismo Valnot estuviera en Dana, no lo llevarías por 3. Te mataría antes de que pudieras usar su habilidad. O sea, Gaita es la carta más fuerte de este tipo, en el mismo oro, de toda segunda era también. Al igual que la antorcha olímpica, se convierte en una carta de totalmente otro bloque, de un bloque que no existe porque es demasiado poderoso. Vamos a ir con Cobalt, otra carta bien interesante, que es una chaya, que quizás nunca le vimos el poder que tenía esta chaya en época Salo. Siempre se pudo usar, se reeditó, venía en mazos de algunos productos. La carta la tomábamos, la mirábamos un poco a menos, pero es muy fuerte. Es una carta que entra gratis, tiene 3 de fuerza y el requisito es favorable a veces para su raza. Lo vimos con Crown Crush, que te permite recuperar de repente algunas de las cartas que botas. Lo vimos muy bien ahora con Orcos, que requiere que haya otro aliado en juego. Entonces Orcos puede robar el primer turno si vas con Cobalt, lo que te da recursos adicionales, aparte que te bota carta. Y también puedes botar a Oros, por ejemplo, como Horda Fumolé, que te puede dar más consistencia en un mazo que la idea no es llenarte la mano de oro, porque la idea es ganar rápido. Entonces Cobalt le da mucha consistencia al mazo, y tenerlo por más copias aumenta la posibilidad de salir con muchos aliados turno 1, lo que es muy difícil de responder. ¿Qué tan fuerte es Cobalt? ¿Por qué se mantiene único? Algunos dicen, ya, libérenlo por 2 para que el sombra esté fuerte. Sí, podría ser, yo no estoy en contra de ello. Pero ¿qué tan fuerte? Analicemos. En Guerrero Jaguar salió un 0-4, que en estadística es mejor que Cobalt, es una carta real. Pero su habilidad hace que tu oponente lo pueda destruir en su turno. Entonces el Chu-4, si entra y no le portas un arma que le permita atacar inmediatamente, no va a hacer nada. Claro, no te mata carta de una carta que entra, no simplemente, pero tu oponente se la va a sacar sin ningún problema. Entonces en su turno tu oponente se descarta una carta que vuelva al cementerio o algo así y se muere. Además que salió en una edición donde por ejemplo está el Ocelote. El Ocelote hace más fuerte el Cobalt y hace más débil al Chu-4. Entonces no se le compara, está al menos un par de peldaños debajo. También tenemos el Chulubak Chapter, que es un 0-4 guardián y que tiene una habilidad parecida a Cobalt, que pide botar del mazo, pero en este caso tirarla al destierro. Es una carta que puede dar consistencia, puede servir para ciertas estrategias, pero es guardián, entonces no te da mayor presión al oponente. Sirve para controlar el agro, en este caso sería bueno contra el mismo Cobalt, pero te pide desterrar las cartas, lo que lo hace un poquito más pesadito. Es menor a Cobalt, no es tan sinérgico en su raza, no es ofensivo y es más doloroso su coste. Entonces también está un par de peldaños bajo Cobalt. De hecho, revisamos el Cobalt de Inmortales, que es un 3-3, que tiene furia, lo que lo hace mejor, y que cuando lo juegas puedes remover un aliado sombra de tu mano para jugarlo sin pagar su coste. O sea, se convierte en un 0-3 furia, lo que lo hace mejor, pero pierdes recursos de tu mano. Si lo analizamos en un mazo agro, perder recursos de tu mano es muy valioso y más bien sirve un aliado. La idea tuya es mantener la mesa llena de aliados para seguir atacando, y si este Cobalt tuviera la habilidad de desterrarte un aliado para jugarlo gratis contando 3,
sería más malo que lo que hace el Kobold. Entonces el Kobold inmortal es más malo que el Kobold de Hijo de Edana. Es una situación muy curiosa, en general no era con ninguna otra carta. Hay muy poquitas que tienen este concepto. Una carta que está cerca ahí del nivel es Capitán Inca, una de las cartas más fuertes de segundo bloque. Una carta que busca a otros aliados. Turno 1 quizás no tan eficiente, pero que va mejorando a medida que pasan los turnos. Eso sí, es carta única. O sea, en base es única, el Kobold podía jugarse por 3. Y el capitán te pide pagar oro, no te ayuda a ganar tanta mesa. Es una carta diferente, una carta más controlera en realidad. Pese a ser un coste 0. Entonces, para la estrategia, en el mismo mazo, Capitán Inca sería bastante menos eficiente que el Kobold. Claro, por ejemplo, juegas Conquest, Capitán Inca, barajas Conquest, ¿qué te traes? No te puedes traer al orco, entonces no te da la ventaja que da el Kobold. Y la carta que realmente lo supera, ya puse el extremo, pero no pillé más cartas coste 0. De hecho, desde Guerrero Jaguar no volvió a salir un aliado de coste 0 hasta Profecías. Y en Profecía hay 2 o 3 aliados, pero puse el más poderoso así para dar todo el concepto, además que el único que es 0-3, que es probablemente el aliado más fuerte de todo el juego. No creo que haya salido un aliado en nueva era mejor que este. Y es mejor que cualquier aliado de primera era si lo analiza. Es un 0-3 que es full indestructible, desterrable, no puede postar arma y no puede perder su habilidad. Cuando entra en juego juegas un oro, o sea, te da un recurso, lo que ya es ventajoso. Kobold te puede dar recursos si tus cartas se juegan del cementerio, pero que te dé un oro. Y cuando sale se remueve y roba 2, o sea, para no ciclarlo. Tampoco es para que hagas combo. Que también se juega por 3, es una carta absurda. Voy a hacer algún video de top de las cartas más fuertes del juego y Adam va a ser el aliado más fuerte. Eso es un spoiler. Tenemos el druida maldito que está único, la marmita druida que está única y Pewell que está único. Estas 3 cartas tienen algo en común y es que son parte de un mazo que es muy consistente y entonces quitarle cartas es para que no sea tan abusivo dentro del bloque, que es el druida. Aquí pusimos a Merlin para representarlo. Pero es un mazo que por consistencia es demasiado fuerte. Sus cartas individualmente son poderosas, pero ninguna es ridículamente poderosa, solo que todas sirven y funcionan bien entre sí. Pasamos a cerrar y empezamos con el Balsafón. Balsafón está único, aparte de para quitarle un poquito de consistencia al juego de Balsafón, es para que los duelos no sean tan largos. O sea, está hecho principalmente para que no haya tanto empate a 0. O sea, claro, tú puedes ir ciclando con tu Balsafón, buscarlo para acá, para allá, pero el Balsafón nunca se va a perder en un eterno, no hay como sacárselo definitivamente en un eterno. Entonces que esté por 1 no es porque te dé tremenda consistencia, porque solo puedes tener uno en juego, sino que es porque te da esa ventaja de tenerlo inmediatamente en mano cuando te lo sacas. Aparte de difícil de sacar, tirarlo de nuevo, es para que no se mantenga ese ciclo que hace el eterno tan latero de repente. Y es más bien es para mantener el estilo de PBX un poquito a raya, que no sea tan control. Kerger es otra carta bien interesante, una carta con una habilidad bien particular, que es que se puede destruir para subir una aliado oponente a la mano y además se juega al cementerio. O sea, él hace todo su propio ciclo, su habilidad, que no es tremendamente fuerte. La habilidad de subir a la mano es difícil de responder porque, claro, puedes prevenir que se salga del juego o que sea afectado por una habilidad, pero la mayoría de protecciones distintas como indestructible, desterrable o que tu carta no puede ser barajada, se ven. Pero el subir a la mano no hay como protecciones para ello. Entonces un removal eficiente, no tan espectacular, pero muy eficiente, y una carta que se cicla a sí misma. Hay muy pocas cartas que hacen eso. Han salido una carta en PBX que es ligeramente parecida, que es Zagreus, que su habilidad es más fuerte. Él vuelve del cementerio también, por un oro más, lo que ya lo hace más débil, y después se baraja, entonces pierde la capacidad de ciclarse. Entonces Kerger es muchísimo más consistente sin ser más poderoso. Estuve buscando por todas las ediciones de segunda era, y la primera que pillé que se cicla a sí mismo es un aliado Faidi de piratas que permite jugar oros. Es la única carta que se cicla a sí mismo. O sea, se destruye y se juega de nuevo y vuelve a activar su habilidad, pero no es un removal. De hecho, tuve que llegar hasta el final del formato pólvora para encontrar a otro aliado que lo supera, que viene siendo él mismo. O sea, el primer aliado que es mejor que Kerger para hacer lo que hace. Claro, hay cartas mucho más fuertes, pues Kerger no se jugaría por su coste, por ejemplo. Pero que su misma habilidad es mejor solo con él mismo, que sacaron su otra versión, que es una carta que hace lo mismo prácticamente, pero sube la mano tanto cuando entra que cuando sale. Eso es lo que lo hace más poderoso.
Y ojo que también es único. Kerger originalmente iba por 3. Es una carta que el Kerger también ha perdido un poquito de poder por el mayor control de cementerio actualmente en PBX. Así que puede que veamos durante el 2026, si Sacerdote no recibe mucho, que el Kerger vaya a 2. Lo dudo porque vienen relatos, por ejemplo, y probablemente el Sacerdote siga muy top. El Rito de Atón es una carta que también, parecido al aceite de oliva, se ve un poco mermada por las cartas que lo rodean. Por ejemplo, Kadech, Akika o Ptolomeo, que son recuperables con Rito de Atón. Entonces Rito de Atón está único para evitar la consistencia de que cartas poderosas vuelvan con mucha facilidad. El Beni Hassama es una carta que en realidad no es fuerte, que su mayor gracia era poder hacer útil ese chat coloso, como clásico eterno, pero el Beni Hassama era porque es el mejor bloqueador de ataques de la edición. Dentro del bloque igual creo que es el de menor coste, si no contamos a Piwil. Pero no es una carta fuerte, no es una carta que yo pueda comparar y decir, oh, qué tremenda carta, sino que es una carta que principalmente es para que los duelos no se hagan tan lento, parecido a Balsafón, pero incluso más pensado en eso, porque la carta en sí no es tan fuerte. Luego vamos al Jinete de Fuego, que es una carta que ha recibido, la están hablando hartos de que, oiga, banean jinetes, que es irrespondible, y es cierto, jinete no puede ser anulado, que sea un talismán hace que no pueda ser cancelado, y claro, en el cementerio ahora sufre un poquito porque lo pueden desterrar antes de que se juegue, pero siempre si lo tienes en mano es una sentencia para el oponente, llega a las 6 cartas y ya moriste. Estuve buscando cartas que lo superaran, hay varias cartas interesantes como Chonchon, Bujutsu, que son cartas ya de bestiario, de código samurai, y se juegan más veces, cartas que después se remueven, que botan más cartas de repente, o que barajan y botan, o cartas que botan y roban, pero todas las cartas esas pueden ser anuladas, entonces no son tan determinantes en el mismo contexto que un jinete de fuego, que no puede ser anulado. De hecho lo encontré en Corsario, la extensión de piratas, una carta que es la misma pero más fuerte, que viene siendo la lluvia de estrellas, que es un talismán que cuesta 2, que hace que no puede ser anulado, que se juega al cementerio y se destierra, exactamente igual al jinete, y que hace que un jugador bote 4. Entonces bota una más y ya es mejor. Así que en ese punto recién encontramos una carta mejor que Jinetes de Fuego. Jinetes no va a salir de único, yo creo que nunca. De hecho hay más posibilidad de que se banee que salga de único. Tenemos el Yelmo Alejandrino, es una carta bien particular. El Yelmo Alejandrino es una carta muy poderosa porque protege muy bien a los aliados, pero en sí no es una carta que tampoco vas a llevar por 3. Yo creo que si la carta está por 3 o única, es lo mismo, tú vas a llevar uno por si acaso, si lo puedes tirar en algún momento para proteger. No lo veo por 3 en un mazo Yoser, no lo veo por 3 en un mazo eterno para proteger a Apophis. El Yelmo es fuerte cuando está con Nu, pero nunca han estado liberados al mismo tiempo, al menos en los últimos años de PBX. Entonces cuando el Yelmo se banea, el Nu se libera. El Yelmo protege a Apophis, esa es como su mayor virtud en un formato sin Nu. Ahora, por ejemplo, que está bien el faraón, puede proteger, no sé, una Cleopatra, el mismo Ptolomeo, pero no es como lo primero que piensas en jugar si estás jugando un faraón, incluso un faraón control. Entonces, el Yelmo se mantiene único, principalmente por si el Nu se libera. Es como, no está por 3 porque sería mucho pasarlo de 3 a 0 y liberar el Nu, entonces siempre están 1 y 1, pero es una cuestión bien específica. El otro, y quizás el caso más particular, es el Mount Hopper. Es una carta que no debería estar. No influye brutalmente en los mazos faraón. De hecho, las cartas que realmente hacen que sea tan fuerte son otras que recién acaban de salir. Y el Neferka, por ejemplo. El Neferka le da bastante consistencia al removal consecutivo del faraón, pero no un faraón más control, porque tampoco vas a tener oros de más en un agro como para ciclar esto. El Yoser, que permitía ciclar armas como un tupet y romper más, la daga de bote, pero la banearon. Entonces tampoco eso hace que el tupet deba ser dejado único. Y el clásico combo Amirteos, que se echa de menos sin el Mundo Hotpet. Entonces, un único media rara. Probablemente se libera más a medida que cartas más poderosas reciban algún pequeño nerfeo, ya sea el Tormeo, quizá el Neferka, no sé. Si alguna otra carta del faraón recibe algún nerfeo, quizá el Montujo Pet se libera más copia. Y terminamos con el jeroglífico, que es la última carta que quedó única y que tiene un ejemplo muy chistoso,
que desde que salió yo normalmente lo digo, que es que existe una carta en hordas que hace lo mismo pero es más mala. Entonces que salga en Dominios de Ra una carta con este nivel es como poder la carta de rutas comerciales. También es un oro, también es errante, pero pide estar en reserva y se remueve, o sea no lo puedes ciclar. Es súper aliado a la mano, se da igual. O sea la carta, aparte de que no lo puedes pagar, se pierde para siempre. Entonces es un concepto de un uso. Claro, es errante, entonces lo puedes usar si tienes buena búsqueda de oro, puedes terminar usándolo 3 veces en un duelo, pero sería muy raro llevar 3 rutas en un mazo y que te salgan en mano y no los puedas jugar. Como el jeroglífico no se jugó nunca por 3. Entonces el jeroglífico es mucho más fuerte. Pero no es una carta descomunalmente poderosa. Es fuerte, es mejor que cualquier oro similar que haya pillado, pero no es nada que rompa el juego. Eso sí, lo que lo hace más potente son cartas como Arastótenes, que lo baraja constantemente, el Atón, que lo busca por 0, o el Minero, que lo juega y aparte de al robo. Entonces estas cartas que le dan consistencia al jeroglífico es lo que lo hace un poquito más fuerte. Entonces que esté único probablemente no afecte demasiado a las razas de Ra y probablemente no salga de único, porque no es necesario sacarlo. Que esté único está bien. Con esto terminamos el video de hoy. Nos vemos en el próximo.